Amigos, ¿cómo están? Hoy platicamos con una personalidad que ha sido la voz que ha acompañado a millones de personas durante muchos años en sus trayectos matutinos y en sus quehaceres cotidianos cada mañana. Estoy hablando de Mariano Osorio, locutor y comunicador que ha tenido verdaderos éxitos como líder de audiencia, como líder de opinión y también vendiendo millones de discos sobre reflexiones del quehacer humano. Mariano, qué gusto saludarte, bienvenido y qué oportunidad de platicar contigo. Gracias, qué gusto estar con ustedes y un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes para darles las gracias por estos minutos. Bueno, y vamos a preguntarte, ¿cómo empezaste en el mundo de la radio? Mira, yo siempre he dicho que he tenido dos inicios en la radio. El primero, siendo muy niño, cuando descubrí distintas razones que ese era un medio que me atrapaba, que llenaba todo mi mundo de colores y descubrí mi vocación. Y después a los 16 años, cuando por primera vez puse un pie en una cabina de radio y desde entonces a la fecha, literalmente te puedo decir que he hecho de todo en la radio. Y no solamente en términos de actividades, sino prácticamente de géneros también. Me metí a ese mundo primero a través de un sueño, después ese sueño se hizo realidad y ya que estaba inmerso en esa realidad, empecé a redimensionar las cosas y a replantearlas desde una perspectiva muy personal y bueno, parece que la apuesta no ha sido equivocada. ¿Y cómo fuiste creciendo en este medio? Fui creciendo poco a poco, pero fui creciendo con constancia, con una visión muy clara de lo que estaba pasando a mi alrededor, de lo que quería aportar en ese momento, como siempre y en todo lo que hacemos todos, con la fórmula de la prueba, el ensayo, el acierto, el error. Sobre todo aprendiendo desde muy joven que la verdadera clave para poder conectar con el público no es hablarle bien o no ponerles a la muchacha más guapa o con las pompas más bonitas, sino entender lo que la audiencia quiere, aprender a escuchar al que está del otro lado. Y una vez que tú conoces a tu audiencia, claro, entonces puedes tener este vínculo que te permite hacer no solo todo tipo de programas, sino hacer una carrera de muchos años. ¿Te ha costado ir trabajando en este proceso de transformación de la radio? Si lo contesto desde hoy hacia atrás, te diría que ha sido más fácil de lo que parece. Pero si me regreso 30, 35 años, te diría, más que costarme trabajo, ha sido un ejercicio de una enorme paciencia. Sí he sido, sin duda alguna, un agente factor de cambio en la radio en general. O sea, de entrada, el programa de radio que tengo actualmente en Joya, que es un programa que ya tiene muchos años, es el programa más largo de la historia de la radio, y no solamente por la duración del programa, sino por los formatos y la manera de comunicar. Es un antes y un después en los mornings en la FM. Esto que pasa hoy no sucedía en la FM antes y ya se ha normalizado bastante. La manera de comunicar, la manera de entrevistar, los segmentos como las reflexiones y otro tipo de cosas pasan muy cotidianamente. Eso no sucedía antes. Era más afín y de una manera muy diferente hacia los programas de AM. Sí ha sido un factor de transformación de la radio. Me gusta hacerlo. Me gusta traer esta bandera del que se arriesga sabiendo que no hay nada que perder y que hay mucho que aprender, entendiendo claramente que lo más importante, pues por un lado tienes a tu público de todos los días, a la audiencia de todos los días, y por el otro lado, pues están tus anunciantes, están los clientes, que son los que te permiten ser el vocero de los productos que ellos producen o de los servicios que ellos ofrecen. Entonces, con esa visión clara, sabiendo a quién le estás hablando, entendiendo a quién estás prestando tu voz, conectando emociones, siempre desde un ámbito de la actualidad, puedes construir cosas nuevas todos los días, sin querer decir con esto que inventé el agua tibia, descubrí el hilo negro o que mañana se va a descubrir el hilo negro. Es un tema de feeling. Lo digo porque sí tuviste grandes momentos como, por ejemplo, el narrar un libro al aire, pues es algo que era antes impensable y que funcionó muy bien. No solo, sí, claro, era impensable, pero además era prohibitivo. Pensar meter la narración de un libro en una estación de FM en donde se privilegiaba la música por encima de todo. Piensa que un locutor convencional, o sea, un locutor tradicional, quiero decir, pues lo que podía hacer era simplemente tener intervenciones de 20 segundos o de 30 segundos, despedir la canción con el nombre del artista, dar la hora y la temperatura y vámonos al corte y regresar con más música. En ese contexto es en donde entré con los cuentos para los niños, las narraciones de los libros, las reflexiones, entrevistas bajo un
una idea distinta de lo que se hacía en ese momento, porque yo llego al mundo de la radio musical desde el ámbito de la radio cultural y la radio noticiosa. Yo conducía noticiarios. Entonces eso a mí me permite incorporar nuevos valores. Sin embargo, pues nada garantizaba que eso funcionara. Así es que hubo muchas resistencias al principio y los números fueron dando la razón, ¿no? Bueno, todos hemos tenido momentos complicados a lo largo de nuestra existencia. ¿Podrías platicarnos acerca de algún momento difícil en tu vida? Mira, el primero que me viene a la mente fue, porque al final tiene que ver también con mi trabajo y tiene que ver desde luego con mi vida personal, cuando diagnosticaron a mi esposa con cáncer de mama. Ese fue un momento muy duro, porque por un lado ya teníamos 3 hijos chiquitos. Por otro lado, cuando te dan una noticia de ese tamaño, no dimensionas la realidad sino hasta conforme el tiempo va pasando. Es como si te pusieran una venda en los ojos y te dejaran ir en un tobogán en donde no te puedes detener y parece ser un hoyo sin fondo, en donde tratas de agarrarte de algún lado y en ese momento no terminas de entender cuáles son los primeros pasos que tienes que dar. A la vez que tenía, como la tengo ahora, la responsabilidad de conducir hoy un programa, fundamentalmente lo que hace es elevar el ánimo y el espíritu de la gente. Cuando Tete se va, recuerdo, puse un mensaje en Twitter diciendo: por hoy seré el motivador más triste del mundo. Y esa es una historia que me acompañó durante varios años, porque si bien es cierto, tras ese diagnóstico y unas primeras acciones que eran muy desconcertantes para ella, para mí, confusión por parte de los médicos, etcétera, empiezas a tomar camino. También es cierto que nos dieron un diagnóstico muy pesimista aquí en México. O sea, ella le daban 2 años de vida. Al final fueron 10 con una extraordinaria calidad de vida, 10 años más de mamá para mis hijos, 10 años más de esposa para mí, 10 años más de hija para mi suegra o hermana para mi cuñada y para mi familia. Pero todo ese proceso dejó una serie de aprendizajes gigantescos que solo cuando estás ahí puedes entender o dimensionar, o puedes generar esta empatía con personas que están viviendo eso, que probablemente en este momento, como yo entonces, decían: eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a los demás, pero eso no nos pasa a nosotros. Y entonces fue un momento muy complicado, porque por un lado había que sacar fuerzas de algún sitio del alma, del corazón, para seguir adelante con la vida, y por el otro lado, no dejar jamás ni un segundo a mi esposa sola, ¿no? Y eso implica muchas áreas de trabajo: la parte mental, la parte espiritual, la parte física, por supuesto. ¿Cómo hice para salir de ahí? Con 3 conceptos clave: fe, creencia y una indudable expectación de que las cosas iban a estar mejor. Y así sucedió hasta el final de sus días. Bueno, muchas gracias, Mariano. Amigos, ¿qué les ha parecido esta parte de la conversación con Mariano Osorio, este destacado comunicador que ha logrado influenciar a millones de personas? Ya saben que él está en el catálogo de Smart Speakers, el catálogo de conferencistas más grande de América Latina, en esta producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.